Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Otra vez, el mismo problema de hace rato. Tenemos audio aquí y no sé cómo controlarlo. A ver, un segundito. A ver, ahí te voy. Sí, ya se ve el video. Mira, ya está. ¿Ya está jalando? Ok. Ok, ahí ya estamos. Nada más vamos a ver el tema del... ¿Cómo se... cómo- ya están viendo video, ¿verdad? Ok. Sí. Vamos a ver cómo... Es más autoritario. Sí, vamos a ver aquí. Sí, no, entonces el problema fue que modificamos aquí la salida. Pues vamos a ver. Lo bueno de esto es que comprueba que estamos en vivo. Que estamos en vivo, que no es No es. y es que no tiene... A ver, vamos a ver. Sí. Ya sabemos el producto que va a recibir. Listo.
Ok, entonces ahora sí, ahí estamos. Entonces, perdón, ahora sí que son cosas que pasan, estamos en vivo. Entonces empezamos de nuevo con el tema. Lo que hablábamos era de la importancia del HDR a diferencia de otras tecnologías que hemos tenido en el mercado. Estamos hablando del tema de 3D, que 3D la verdad es que fue una farsa. O sea, nos quisieron vender los fabricantes que todo lo tenemos que hacer en 3D, que 3D era el futuro y bla, bla, bla. Pasan 2 años y 3D desaparece. Ahorita tenemos la parte del video en 360. Quien vio la serie vieron todo lo que pasó alrededor de la producción en 360 y que realmente para que 360 funcione, simplemente tenemos que operar en 8K para tener una imagen más o menos decente y postproducir en 8K es una pesadilla, ¿no? Sin embargo, HDR sí hay una ventaja considerable. Desgraciadamente, la única forma de ver HDR es con una pantalla HDR. Entonces, en el momento, y pasó ahorita, la gente que está con nosotros y que vio la imagen, en el momento en el que muestras la diferencia entre SDR o Standard Dynamic Range, el rango dinámico estándar, lo que nosotros vemos hoy como HD perfectamente bien, contra el HDR, la diferencia es abismal. Pasa lo que nos pasó cuando vimos definición estándar y el brinco HD, que la calidad era suficiente como para decir, yo quiero, ¿no? Algo que pasó, por ejemplo, también con el tema de 4K al principio, la gente decía, bueno, ¿y por qué voy a tirar o por qué voy a quitar mi pantalla HD que se ve perfectamente bien por una 4K, ¿no? Y de hecho mucha gente le dices, ¿eso es 4K? Y te van a decir, ah, sí, ¿no? Sí es 4K. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia real visual en cuanto a lo que tú puedes ver como HD contra 4K de golpe. Sin embargo, con HDR sí. Y más aún que no necesitas comprar cámaras nuevas, no necesitas software diferente, no necesitas más discos duros, puedes trabajar en HDR, en HD. Entonces, hay diferencias y esto definitivamente es lo que viene y la diferencia es abismal. Entonces, tenemos que entender el tema de HDR, ver cómo opera HDR y utilizar y empezar a pensar en HDR. Vamos a empezar a ver la parte que obviamente es una parte un poco teórica, sin embargo es importante entender todo el concepto de la presentación de PowerPoint. Ahorita vamos a ir viendo los distintos puntos y nos vamos a enfocar específicamente en el PowerPoint para que ustedes vayan viendo más o menos cómo funciona. Entonces, si podemos switchar la imagen al PowerPoint para que también la puedan ver aquí. El tema, como lo comentábamos, es filmación en HDR, en 4K y HD. Como se los comentaba, aquí es donde está la gran diferencia. El 4K o HDR es High Dynamic Range o rango dinámico alto. Mucha gente confunde el tema de HDR con esto, ¿no? La imagen clásica de foto, donde tú tomas un montón de exposiciones y esas exposiciones múltiples las combinas y logras una imagen que le llaman hiperreal, ¿no? Como esto que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Donde nada es real, todo se ve como muy exagerado, etcétera. Y son una serie de exposiciones que se mezclan para lograr el efecto. En el caso de las fotos en HDR, generalmente, como se los comento, es una combinación de imágenes en múltiples exposiciones. El proceso generalmente se realiza en postproducción, aunque hay teléfonos y cámaras de consumo que lo hacen directamente en cámara, pero estas son imágenes estáticas. Entonces, el proceso que se usa combina lo que más le gusta al fotógrafo de un punto determinado. Entonces, a lo mejor la luz en el agua, en esta foto es de la foto 1, el cielo es de la foto 2, etc. Esto no es HDR para video. HDR para video tenemos que entenderlo de esta forma. Aquí tenemos un gráfico que nos explica de una forma muy sencilla ¿qué es SDR y HDR? Tenemos que familiarizarnos un poquito con la terminología. SDR es Standard Dynamic Range, es lo que nosotros hoy vemos como HD, es lo que nosotros vemos en el cine, etc. Y HDR es High Dynamic Range o rango dinámico alto. La diferencia entre uno y otro, como pueden ver, es que las cámaras, la imagen que captura la cámara, tiene una amplitud normalmente en las cámaras relativamente recientes entre 13 y 15 stops de rango dinámico y para verlas en HDR la bajamos a 6 stops. 6 stops es lo que nuestra pantalla que tenemos hoy en nuestra casa, nuestra pantalla HD, nuestro plasma, incluso nuestra pantalla 4K si no es una pantalla HDR,
puede mostrar. Solamente 6 stops de rango dinámico. Entonces, comprimimos toda la información que captura nuestra cámara y eso lo mostramos en 6 stops de rango dinámico. HDR, si se fijan lo que hace y lo que muestra el gráfico, es que prácticamente toma los 14 o 15 stops de rango dinámico y muestra los 14 o 15 stops de rango dinámico. A lo mejor, dependiendo de los tipos de monitores, algunos nos muestran 10 stops, otros 12, otros 14, etcétera, pero nos muestran más información. Entonces, eso hace que nosotros podamos ver un nivel de contraste y de riqueza en el color mucho más amplio. Recordemos que el rango dinámico es la diferencia entre lo más oscuro y lo más claro, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos 6 stops, son 6 pasos entre lo más oscuro y lo más claro, y en el caso de HDR estamos hablando de 10 o más stops, cuando menos. Entonces, otro de los puntos que tenemos que considerar con respecto al HDR es la cantidad de color que se captura. En esta imagen estamos viendo, el primer gráfico es Rec. 709. Rec. 709 es el estándar que utilizamos hoy para HD. Y si se fijan, lo que aparece en el triángulo es la cantidad de color que puede mostrar HDR. Es el triángulo que está dentro del primer gráfico. Esa es la cantidad de color que se puede mostrar hoy en HD y solamente nos muestra 35.9 del espectro visible de luz. Todo lo demás no lo vemos. El siguiente cuadro es DCI-P3, que es un espacio de color que se está volviendo un poco más común. Y si se fijan, la cantidad de color que nos muestra es mucho más amplia. Nos vamos a 45.5 del espectro visible. Entonces vemos muchísimo más color, que obviamente nos da también mucho más pasos de luz, mucho más diferencia en términos de color. Y el último es Rec. 2020, que nos da el 75.8% del espectro visible. Entendiendo como espectro visible lo que nosotros como humanos podemos ver, ¿no? El estándar de Rec. 2020 sigue siendo un estándar teórico. Hoy no existe un monitor que te muestre Rec. 2020 al 100%. La mayoría de los monitores de gama alta te pueden mostrar DCI-P3. Rec. 2020 full no te lo muestra prácticamente ninguno, pero se aspira a poder mostrar eso. Entonces, si nosotros vemos aquí en el gráfico la diferencia entre el primer triángulo, el segundo y el tercero, la cantidad de color que nosotros vemos, vamos a hablar por ejemplo de los verdes. El verde más brillante que yo veo en el caso del primer rectángulo está a este nivel, en el siguiente subimos un montón y en el tercero subimos muchísimo más. Entonces eso nos da también mucho más profundidad de color, mucho más calidad de color y esto también nos ayuda a la percepción del rango dinámico. Otro de los temas a considerar en el tema de HDR es el contraste. Entonces aquí de una forma muy simple, no podemos mostrar el HDR en una pantalla que no sea HDR, pero esto se hace para efecto de ilustración. La primera imagen que tenemos, estamos mostrando lo que hoy veríamos en Rec. 709. En la segunda estamos mostrando lo que sería HDR. Lo brillante es mucho más brillante, lo oscuro es mucho más oscuro, los colores son mucho más profundos, mucho más nítidos, mucho más reales y sobre todo apegados a lo que nosotros estamos viendo en el mundo real. Si nosotros despegamos el ojo de la cámara, eso es lo que vemos. Eso es el alto rango dinámico. Pero también para poder lograr esto, tenemos que entender cómo funcionan las curvas logarítmicas. Entonces, aquí por ejemplo tenemos en este gráfico dos gráficos, uno sobre las luces altas y otro sobre las sombras. En el primer gráfico tenemos aquí esto que dice Highlight Resolved in SDR, esta rayita. Lo que nosotros vemos de luces altas hoy es de la raya para acá. Vemos un 10% de las luces altas. Todo lo demás, lo que dice Highlight Brightness, no lo podemos ver, simplemente eso se clipea. Nosotros se ve como sobreexpuesto y nosotros vemos una mancha blanca. Sin embargo, en HDR, todo este pico de arriba, toda esta curva superior, sí se puede mostrar. En el caso de las sombras es más o menos lo mismo, nada más que aquí la línea está al revés. Lo que nosotros vemos de sombras hoy es esto. En HDR nosotros vemos, además de esto, todo esto. Entonces vemos mucho más gradación en las sombras, mucho más contraste en las sombras como en las luces altas. Y eso hace que nuestra percepción del contraste y de la imagen
sea mucho, mucho mayor. Entonces vemos mucho más riqueza de color, más profundidad, más pues un color más real, algo que se asemeja más a lo que nosotros vemos en el mundo real. Tenemos que hablar aquí también del tema de chroma subsampling. Este es un tema, de hecho hay un artículo en la página en cinedigital.tv donde nosotros explicamos todo este rollo. Muchos de ustedes seguramente han oído del 444, del 422, 420 y la importancia entre uno y otro de los distintos estándares. 444 es el estándar ideal, donde no tiramos o desechamos nada de la información. Vamos a suponer que cada uno de estos píxeles tiene estos 3 puntos: luminancia, CB que es azul y CR que es rojo. Entonces yo tomo estos 3 y entonces en esta retícula de 4x4 yo tengo toda la información. Sin embargo, para hacer el tamaño del video más pequeño se utiliza compresión y de forma temporal yo puedo eliminar cierta parte de la información. En este caso, en mi segunda columna dejo solamente la luminancia y quito el azul y el rojo. En mi tercero dejo todo y de nuevo en la cuarta quito el azul y el rojo. Esto lo que hace es que el tamaño del archivo se haga mucho menor, sin embargo, la percepción es mayor. Si yo le voy a suprimir más, como en el caso de 420, le quito más información para hacer el archivo mucho más pequeño. Visualmente, en teoría, no perdemos mucho, pero la realidad es que, por ejemplo, para HDR esto sí empieza a tener importancia. El tema del chroma subsampling, idealmente tenemos que capturar en 422 porque aquí sí vamos a utilizar toda la información. No vamos a comprimir y vamos a tirar a la basura la mitad de la señal que tenemos para ver solamente 6 stops, sino que aquí sí vamos a tener todo. Entonces sí necesitamos por lo menos 422 en nuestra cámara. Si nuestra cámara no graba 422 interno, como es el caso de muchas cámaras, con un grabador externo, generalmente vía la salida HDMI, podemos sacar el 422. Entonces nuestra cámara nos permite sacarlo. Y otra de las cosas importantes para entender es el tema de 10 bits contra 8 bits. Todo esto son estándares y es lo que nos piden para poder trabajar en HDR. Si nosotros trabajamos en 8 bits, tenemos 256 valores por cada uno de los canales. Entonces esto nos da 16 millones de colores. Si nosotros nos vamos a 10 bits, tenemos más de un billón de colores. Entonces, no vemos, aquí ustedes pueden ver en la imagen del lado, de su lado derecho, el banding, estas rayas que se muestran en las distintas gradaciones, porque no tenemos suficiente información para mostrarla. Con 10 bits hay una transición mucho más suave porque tenemos mucho más colores y mucho más combinación de colores. Entonces necesitamos tener 10 bits, 422, para poder tener esta calidad de imagen en el tema de HDR. El siguiente de los puntos que mucha gente confunde con respecto al HDR es que HDR tiene que ver con el brillo de la pantalla. Entonces, si mi pantalla es muy brillante, entonces es HDR y no es estrictamente así. El HDR no es solamente el brillo de la pantalla. Hoy una pantalla tradicional de televisión nos da 100 nits de brillo, 100 unidades de brillo. Una pantalla, en teoría, HDR, con el estándar de OLED, que son de las mejores que hay, pero son muy caras, te pide cuando menos 500 nits de brillo. En el caso de HDR10, te pide 1000 nits de brillo en la pantalla. En el caso del HDR de Dolby, se va a 2000, el monitor Pulsar de Dolby se va a 4000. En teoría, en el caso de Hybrid Low Gamma, tenemos un máximo de 5000 y de 10000 en el caso del estándar del ST2084. Sin embargo, ¿qué significa todo este tema del brillo? Si mi monitor tiene esa capacidad de brillo, no es que va a ser el 100% de la superficie de la pantalla con 1500 nits, 2000, 10000 o los nits que sea, sino que los highlights, las luces altas, van a poder estar, por ejemplo, en el caso del Sumo que tenemos acá, van a poder estar más o menos a los 1500 nits que tiene de brillo este monitor. No toda la pantalla completa, sino solamente los puntos. Entonces, ese contraste, esa percepción de contraste es lo que hace que se vea esa diferencia entre lo más oscuro y lo más claro. Entonces, HDR no es estrictamente brillo, sí importa el brillo, pero no es lo único, ¿no?
Entonces, este punto hay que entenderlo y también dejarlo claro. Otra de las grandes ventajas de HDR es que no estamos amarrados a una resolución. A diferencia de otras tecnologías, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de VR, en el video en 360, pues para que más o menos se vea bien necesitas 8K. En menos de 8K ya vimos el ejemplo, vimos los programas y todo eso, se ve pixeleado, se ve pobre, ¿no? El HDR lo podemos aplicar en 8K, lo podemos aplicar en 4K, lo podemos aplicar en 2560 por 1440, lo podemos aplicar en HD, etc. No estamos limitados solamente a una resolución. Eso hace que la adopción del HDR también sea mucho mayor, porque no necesitamos cambiar todo lo que tenemos para poder trabajar en HDR. Podemos hacer HDR a partir de video HD sin ningún problema, siempre y cuando tengamos una señal en 422 y tengamos una señal en 10 bits, que la mayoría de las cámaras la generan, ¿no? Entonces, hoy podemos utilizar eso. Ahora, ¿cómo grabo en HDR? En estricto sentido, aquí algo pasó. Aquí se fue una imagen que no debería de estar. En estricto sentido, no existen cámaras HDR. Cualquier cámara que tengamos hoy, en este caso, bueno, aquí en el slide se fue ahí la imagen, pero tenemos una 7S, una FS5, una FS7, cualquier cámara de estas o cualquier cámara que grabe en modo log nos permite trabajar en HDR. Entonces, no necesito comprar una cámara especial, no necesito nada específico para poder trabajar en HDR. Siempre y cuando yo pueda grabar en modo log, que si se acuerdan el tema del modo log, lo que haces es que a través de la curva logarítmica grabas todo el rango dinámico que te produce la cámara. Entonces, si tu cámara te genera 13 stops, 14 stops, 15 stops, con el modo log lo capturas. Entonces, cualquier cámara que grabe en modo log, en este caso obviamente, bueno, tenemos Sony que graba en S-Log, S-Log 2, S-Log 3, pero también las cámaras de Canon que trabajan en C-Log, las cámaras de Arri que trabajan en Arri RAW, las de Blackmagic, todas las cámaras que trabajan en modo log te permiten utilizar, te permiten trabajar como para crear HDR. Idealmente, tú tienes que tomar la señal ya sea en RAW, en un modo, en el caso de las cámaras Sony, S-Log 2 o S-Log 3, o en un modo log en el caso de cámaras que no son Sony. Mientras más información tenga tu archivo, más vas a poder trabajar en postproducción para generar este HDR y lograr ese efecto. Obviamente, ¿qué es lo que necesitas? Lo que estamos platicando, necesitas tener y utilizar monitores que te permitan previsualizar el HDR. En este caso, bueno, tenemos el Shogun Inferno y tenemos aquí el Sumo, que nos permiten ver a través de una tecnología que Atomos le llama, que le llama Atom HDR, ver la señal en HDR. Entonces, nosotros tomamos la señal, en este caso de una FS5, la subimos al Inferno y el Inferno nos permite monitorear la señal. Ya sea que salgamos con una señal log, o que salgamos con una señal o que salgamos con una señal RAW. Por ejemplo, en el caso de la FS5, todo el material que nosotros grabamos salió del modo RAW de la FS5, grabado en ProRes directamente al Shogun Inferno. Entonces, si nuestra cámara, por ejemplo, en el caso de la FS5, de modo interno en 4K, no graba en 422, graba en 420. Con el Inferno grabamos en 422. Entonces, le saco el jugo para tener el 422 y tener mucho más resolución. Entonces, a través de un dispositivo de estos lo podemos hacer. Ahora, tipos de HDR, y aquí vamos a empezar también con una parte técnica de estándares. Ahorita HDR está empezando y entonces hay una serie de estándares que tienen distintas características, ventajas, desventajas, etc. Los más comunes que vemos hoy son Dolby Vision, que es una tecnología obviamente de laboratorios Dolby, y esa tiene ciertas especificaciones que ahorita vamos a platicar. La siguiente es HDR10,
que es lo que nosotros vemos en las teles que podemos comprar en la mayoría de los lugares. La mayoría de las teles de Samsung, Sony, Panasonic, etcétera, pueden mostrar HDR10. En el caso de Dolby Vision, solamente hay una serie, la que le llaman de referencia de vicio, y las LG pueden mostrar Dolby Vision, pero prácticamente todas las demás pueden mostrar HDR10. Y la última, que se llama HLG o Hybrid Log Gamma, que es otro estándar también de HDR. Entonces, primariamente lo que yo creo que va a pasar, y obviamente esto es algo que yo pienso, no hay nada certero, Dolby Vision se va a usar para cine, invariablemente, HDR10 y HLG se va a utilizar para producción, y yo creo que más en un futuro HLG, y ahorita vamos a ver el por qué. Dolby Vision, al ser de Dolby, requiere licenciamiento, no son códecs abiertos, necesitas pagar licencias, una serie de cuestiones. Entonces, empezando por ahí. Entonces, vamos a ver las especificaciones de cada uno de estos. Dolby Vision utiliza una curva y un método que le llaman PQ o Perceptual Quantation. Y ahí utiliza una gama que se llama ST2084. Entonces, ellos lo que hacen es que mapean la luminosidad de cada píxel a un punto específico en el monitor con un nivel de brillo determinado. Está medio confuso, pero básicamente lo que hacen es que se mapea la señal a través de un display de referencia. Entonces, en este tipo de sistema, a través de una unidad específica de Dolby, se mapea la señal de acuerdo a ciertos parámetros. Entonces, idealmente tienes que utilizar un monitor certificado por Dolby para poder hacer la postproducción, que generalmente es el X300 de Sony, el Pulsar o el Maui, que son monitores de renta. En el caso del X300 es un monitor de $43,000, el Pulsar y el Maui lo rentan, esos ni siquiera se venden. Y si tú utilizas un sistema a lo mejor como Resolve o utilizas un Baselight, etcétera, necesitas una cosa que se llama CMU, que te renta Dolby y que hay que pagar licencias para poder procesarlo. El estándar en teoría es que nos acepta hasta 10,000 nits de brillo y nos puede cubrir en teoría hasta Rec 2020 con todo el espacio de color, el 74.8% del espacio de color que teníamos. Sin embargo, tenemos el tema de licenciamiento. El segundo modo es HDR10, que de hecho, si se fijan, estos loguitos seguramente los pueden haber visto en el súper, en las tiendas, ¿no? En donde venden las pantallas. Ultra HD Premium es un estándar que determinó un grupo de fabricantes, entre ellos Samsung, creo que Panasonic también entró, etcétera. Y en el caso de ese loguito de 4K HDR, eso es Sony. Sin embargo, los dos operan bajo el mismo esquema de HDR10. HDR10 opera bajo el mismo esquema de Perceptual Quantation, utiliza la misma curva ST2084 y mapean la señal de acuerdo a ciertos parámetros. Sin embargo, también necesita estar referenciada, es una escena referenciada a un monitor específico con el cual se hizo la corrección de color. Tanto en el caso de HDR10 como en el caso de Dolby Vision, necesitas tener un monitor específico para ver eso. Entonces, ¿qué pasa con estos dos sistemas? Es que tú tienes que generar una versión de tu contenido para Dolby Vision y una versión para Rec 709. No son compatibles, no puedes ver el contenido en HDR en una televisión SD, en SDR, y en el caso de HDR10 tampoco. Entonces, eso representó un problema y ahí se generó esta tercera versión que se llama HLG. HLG fue diseñada por la BBC de Londres y NHK, que NHK es la televisora más grande de Japón. Y ellos lo que diseñaron es una curva logarítmica que nos permite ver el HDR, pero que si tu tele no es HDR, te muestra hasta lo que tú puedes ver de HDR, o a lo que puedes ver de luminancia en el caso de SDR, y dependiendo también del tipo de tele que tienes, te va mostrando la cantidad de contenido, pero solamente generas un tipo de contenido, ¿no? No tienes que generar distintas versiones, es multicompatible. Entonces, esta es la versión que se está adoptando normalmente en televisoras y todo esto, porque al final del día yo no sé en qué van a ver el contenido que estoy produciendo. A lo mejor tú tienes una super tele HDR de 5,000 nits, suponiendo que existiera, que no existe, pero suponiendo que existiera,
pero a lo mejor yo tengo una pantalla HD normal, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para que esa imagen la puedas ver tú y la pueda ver yo? Entonces, vía el HLG se puede ver sin ningún problema. Entonces, creo que esa curva va a lograr la diferencia. Este esquema de lo del Instant, de lo del HLG, a partir del nuevo firmware, de hecho esta cámara que tenemos acá, la FS5, que tiene el firmware nuevo, nos permite grabar en HLG directo en cámara sin necesidad de utilizar un grabador externo ni nada de eso. La Z150, no sé si la conocen, es una cámara compacta, no es con sensor Super 35, también va a tener ese firmware. Entonces, si ustedes quieren capturar HDR instantáneo, lo van a poder hacer con HLG utilizando directamente el firmware nuevo, tanto del FS5 como de la Z150. La FS7 ya también tiene ahí sus versiones, entonces esa va a ser la forma fácil. Sin embargo, si nosotros queremos monitorear la señal, que es lo que hablamos hace un ratito antes de que entráramos al aire, idealmente necesitas este monitor. Este monitor es el que acepta Dolby, es el que se utiliza en HDR10, es el que se utiliza para HLG, etc. Y es el X300 de Sony. Ese equipo cuesta $42,000 aproximadamente, lo cual lo hace poco menos que imposible para el 99% de la gente. Los que nos dedicamos a esto, simplemente, digo, a menos de que fuéramos la superproductora, no tenemos acceso a un monitor con esas características. Entonces, ahí es donde vienen las soluciones que existen hoy en el mercado para monitorear HDR. Evidentemente tenemos que ser bien claros, un monitor de estos nos va a permitir monitorear HDR, nunca va a ser igual, obviamente, a un monitor de $42,000, pero no cuesta $42,000. Entonces, pues obviamente, si nosotros nos vemos ingenuos y queremos creer que esto va a reemplazar un monitor de $42,000, no. O sea, definitivamente no. Pero vamos a poder lograr trabajar en HDR y hacer algo respetable sin ningún problema en un equipo de estos. ¿Qué alternativas tenemos en términos de costo que puedan ser accesibles? La primera de las variantes son los equipos de Atomos. Tenemos obviamente el Shogun Inferno, que es por ejemplo el equipo que tenemos acá. Pero también está el Ninja, tenemos la versión, tanto el Flame como el Inferno, que son equipos que arrancan en $700 y nos permiten monitorear y grabar señal en HDR utilizando esta tecnología de Atom HDR. Si nos queremos ir un poquito más arriba en la gama, está este equipo que desde mi punto de vista es una de las mejores opciones y es el Sumo. El Sumo de Atomos es un monitor de 19 pulgadas con un panel de 1500 nits que nos permite monitorear HDR, también nos permite grabar y este monitor lo podemos utilizar tanto en locación, podemos grabar directamente en Video Village o alguna cosa así, la señal ya sea en Quad SDI o en HDMI de nuestra cámara, nuestro director puede estarla viendo y este mismo monitor nosotros lo podemos quitar, nos lo llevamos a nuestra estación de corrección de color y lo podemos utilizar como un monitor de referencia sin ningún problema y ver HDR en un monitor totalmente calibrado y poder trabajar el modo HDR sin ningún problema. Tanto de entrada como de salida. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros estamos inyectando señal de una estación de edición y estamos mandando señal en HDR, este equipo la acepta. Si tenemos material HDR y queremos darle salida en HDR para reproducirlo en una pantalla HDR común y corriente, lo podemos hacer también sin ningún problema. Entonces, es un equipo que nos da mucha flexibilidad y que por un precio relativamente bajo nos permite trabajar en HDR sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, Atomos nos da mucha flexibilidad en términos de precio porque podemos empezar a trabajar en HDR con $700 o con $2,495, que es lo que cuesta esto. Entonces, dependiendo del presupuesto que tengas, te puedes ir con la versión de 700, si puedes más, te vas con un Inferno o te puedes ir directo con el Sumo. Small HD tiene otras alternativas de un precio obviamente mayor, sin embargo, la relación costo-beneficio que ofrece Atomos, creo yo, que es una de las mejores que hay por lo menos ahorita, ¿no?
¿Y por qué es importante entender esto de la cuestión del monitoreo? Desgraciadamente no se los podemos mostrar porque las pantallas de todos ustedes no son HDR, las pantallas de computadora, ya hay algunas HDR, pero la mayoría no. Pero en el momento en el que nosotros exponemos nuestra imagen en nuestra cámara, la cámara que tengamos, si nosotros exponemos para Rec. 709, vamos a clipear las sombras, vamos a clipear los highlights en la mayoría de los casos para poder ver esos 6 stops. Entonces, ¿cómo le hago si no tengo una cosa de estas? Simplemente no puedo, o sea, porque sería exponer de cieguito, ¿no? Creer que si yo sobreexpongo por 2 stops o sobreexpongo por 3 stops o lo que sea, voy a tener la imagen para HDR y no es así. Si nosotros queremos tener la imagen completa, sí necesitamos poder monitorearlo. Y la forma en la que estos equipos lo hacen es que a través del monitor forma de onda, nosotros podemos ver dónde cae lo más oscuro y dónde cae lo más brillante de nuestra imagen en un rango de HDR. Entonces, tenemos toda esa imagen y esa imagen nos permite en postproducción hacerlo ya sea en HLG si nosotros queremos, en HDR10, etc. ¿Quién trabaja hoy, por ejemplo, ya con HDR? Amazon Prime, ya tiene, por ejemplo, la serie Marco Polo de Amazon Prime, está en 4K HDR. Si tu ancho de banda no da para el 4K HDR, también trabaja en HDR. Netflix ya lo tiene. YouTube ya lo tiene. Entonces esto viene. Y algo de lo que platicábamos es que también toda esta parte del HDR va a pasar a las tabletas. Las iPads nuevas son capaces de reproducir HDR. Entonces esto va a empezar a llegar a los teléfonos, va a empezar a llegar a las pantallas que todo el mundo tiene y la diferencia sí es muy considerable. Muy, muy considerable. Entonces, en el momento en el que nosotros vemos lo que podemos lograr con el HDR es algo que tenemos que empezar a contemplar porque esto sí va a funcionar. A diferencia de las otras tecnologías, las televisoras normales van a poder utilizar con televisión aérea, con antena aérea, por ejemplo, los canales locales que hoy transmiten lo que le llaman over the air, van a poder transmitir con HLG sobre el aire sin necesidad de ampliar su ancho de banda, sin necesidad de nada. Entonces eso va a hacer que el HDR llegue mucho más rápido. Lo que platicamos también hace un ratito, en términos de precios de los equipos, cuando nos metimos ahorita con todo el tema de HDR, pues tuvimos que comprar una pantalla HDR. La diferencia de una pantalla HD de 49 pulgadas de Samsung costaba 13,400 pesos, la 4K costaba 14,000 y la 4K HDR 14,200. O sea, la diferencia es prácticamente nada. Entonces, ya no es como al principio, no sé si se acuerdan cuando salieron los plasmas, un plasma costaba 150,000 pesos. El 99% de la gente tampoco podíamos comprar una cosa de esas. Hoy la diferencia es mínima entre un equipo normal, un equipo HD, con un equipo 4K, con un equipo HDR, y ya están disponibles en todos lados. De hecho, si van a un Walmart, a un Best Buy, a cualquier lugar, ahí hay un montón de teles HDR ya. Entonces, el contenido es lo que nosotros tenemos que generar y tenemos que empezar a entender cómo operar todo este contenido, porque esto es lo que nos va a dar una ventaja competitiva en un mercado que lo va a empezar a demandar, ¿no? Entonces, tenemos ahí una gran ventaja en ese sentido. ¿Tiene alguna pregunta? Digo, sé que aquí el rollo sí fue muy técnico, súper técnico, pero es la única forma de explicarlo, ¿no? ¿Los drones van a tener tecnología? Seguramente no. Todos los equipos de DJI, el Phantom 3, por ejemplo, graba en D-Log, el Inspire graba en D-Log, el Mavic graba en D-Log. Entonces tú vas a tener señal log. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Creo que es el X5, el que graba en RAW, el Inspire que graba en RAW. Ese, por ejemplo, digo, lo vas a poder utilizar. Cualquier equipo que grabe en modo log, vas a poder tener la señal para bajarlo. Alguien preguntó sobre Sí. Alguien preguntó sobre el espacio de grabación, cuánto espacio se necesita. En términos de En cuanto al tiempo de grabación okay. relacionado a... En términos de tamaño de archivo, que esa es otra de las grandes ventajas de HDR, tus archivos no van a ser más grandes. Tus archivos van a ser exactamente del mismo tamaño. Si tú grabas en 4K hoy y tu archivo, vamos a suponer un archivo de 10 minutos, te ocupa 1 giga, en HDR te va a ocupar 1 giga.
Si ese mismo archivo en HD te ocupa 400 megas, en HDR te va a ocupar 400 megas. También, obviamente, bueno, ahí depende mucho del códec. En el caso de los grabadores de Atomos, graban en ProRes y graban en DNX HD, el sabor que más te guste. Mucha gente prefiere ProRes. Mucha otra gente, la que tiene algún tipo de interfase con Avid, por ejemplo, prefiere el DNX HR. Y obviamente son archivos de mayor tamaño que los que grabas directamente en cámara. Por ejemplo, en el caso de la Sony, esta graba en XAVC-L y los archivos son muy pequeñitos. Entonces, por ejemplo, todo lo que estuvimos grabando en HDR la semana pasada, más o menos para referencia, nos ocupó más o menos como 130 gigas en ProRes HQ, que es el ProRes más alto que graba el Inferno. Ese mismo material en XAVC-L, dentro de cámara, nos ocupó más o menos como 45 gigas. Entonces estamos hablando de que de XAVC-L a ProRes sí es 3 o 4 veces más grande el tamaño. Esos equipos graban en RAW también, graban en Cinema DNG RAW, para quien quiera aventarse el tiro, que sinceramente no se los recomiendo. Un disco de 480 gigas en estos grabadores, en Cinema DNG, te va a dar 17 minutos de grabación. 480 gigas, ¿no? Entonces, el Cinema DNG, digo, hay mucha gente que dice, es que yo quiero trabajar en RAW. Sí, pero en automático simplemente mueve 480 gigas para 17 minutos. Una producción estándar, un comercial de 30 segundos, ¿qué te gusta que levantes? ¿2 horas? ¿3 horas de imagen? Multiplícale. Estás hablando de teras y teras y teras y teras de información que lo vas a tener que duplicar para guardarlo y luego lo vas a tener que procesar de alguna forma, entonces se vuelve muy, muy, muy complejo, ¿no? Sin embargo, ProRes HQ funciona perfectamente bien y nos puede funcionar. Si quieres una solución más avanzada en cuanto a RAW, que no sea Cinema DNG, por ejemplo, hicimos algunas pruebas también con el grabador HFR5 de Sony, que ese 512 GB te dan más o menos 1 hora de grabación en RAW. Es mucho menor que lo que utilizas en Cinema DNG, digo 17 minutos contra 1 hora, pero también el precio del equipo es mayor. Sin embargo, a menos de que estés haciendo una producción súper sofisticada de Hollywood, bla, 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 yo les recomendaría mejor utilizar algo como un ProRes o alguna cosa así. ¿Graban los Atomos? ¿Graban en estado sólido o son tarjetas? Sí, la pregunta fue si los equipos de Atomos graban en discos duros. De hecho, estos utilizan discos duros SSD. Tienes por ahí el de Sony, ¿no? Hay discos duros de estado sólido que tú puedes comprar en cualquier lado. En este caso, estos son unos nuevos de Sony, de 480 gigas. Estos son así como premium y supuestamente te aguantan mucho más. Y los metes en un caddy, que es como estuchito de plástico, y tú lo metes directamente al Sumo o lo metes ahí. Si no vas a grabar en 4K o así, puedes incluso meter discos duros mecánicos. Pero idealmente, la ventaja del SSD es que no se desbalancea si se te cae, etcétera. Y la realidad es que también ya el costo de los SSDs ves que bajó muchísimo, ¿no? Y hay discos duros muy rápidos y que son relativamente económicos. ¿Sabes si hay alguna otra pregunta? Déjame ver si hay otra pregunta más. ¿Cómo se ve? Un aproximado de cuando ya se esté transmitiendo en HD. Mira, es muy difícil saber. Ahorita, por la situación a la que están enfrentándose la mayoría de las televisoras, todos pues, quieren tener algún tipo de diferenciador. Entonces, y no me refiero a las televisoras solamente en México, o sea, a nivel global, con el crecimiento del video sobre IP, llámale Netflix, Amazon, el mismo YouTube, etcétera, el consumo de video en línea está pegándole durísimo a las televisoras, pero de una forma bien, bien fuerte. Entonces, yo creo que las televisoras van a adoptar esto más rápido de lo que nos imaginamos, sobre todo porque no tienen que renovar toda su infraestructura. Van a poder trabajar con las cámaras que ya tienen, van a poder trabajar, por ejemplo, los monitores estos, los X300, Televisa y TV Azteca los tienen desde hace años.
O sea, tampoco es como que tengan que tirar esos monitores. Esos monitores ya los tienen de... Cuando nosotros hicimos toda la implementación de 4K en Televisa, ellos monitoreaban la señal en un monitor, en un X300 en el 2014. O sea, son equipos que ya tienen. Y transmitir la señal tampoco les va a costar más. Entonces, es el mismo ancho de banda que les va a tomar, pueden salir del mismo máster. Entonces, yo creo que la implementación va a ser más rápida. Digo, decirte cuándo sería complicado, pero creo que va a ser mucho más rápido de lo que nos... digamos, en el video, tiene que incluir algún códec más. Tú lo editas como cualquier video. Lo único es que, por ejemplo, ahorita, el único software accesible que te permite hacer una masterización completa en HDR es DaVinci Resolve. Premiere tiene soporte para HDR solamente en ciertos códecs y solamente con ciertas características. En el caso de Sony, digamos que se indexa a veces. No, lo puedes, tú lo editas, tú lo trabajas normal, nada más que haz de cuenta que la forma... A ver, ¿cómo lo...? Tú editas normal, pero haz de cuenta que lo que tú le necesitas dar, por ejemplo, para YouTube, se le necesita inyectar cierta metadata al archivo para que YouTube entienda que es HDR y lo procese como HDR. Eso Premiere hoy no lo hace, no te inyecta esa metadata. Hay una serie de herramientas que te da YouTube que tú puedes bajar y entonces tu MP4 o tu H265 le inyectas esa información, pero es así como medio hack, con FM Stream o algo así se llama y una serie de cosas. Y entonces le inyectas esa información. Resolve sí te lo hace directo. Tú exportas, por ejemplo, tú exportas un ProRes en el espacio, en el Color Manage de Resolve y te lo manda ya con la metadata en el momento en el que lo subes a YouTube. YouTube lo interpreta y lo convierte. Ahora, ojo, subes el material, pero no va a estar en minutos como el HD normal, el procesamiento, porque aquí lo que tenemos que pensar es que YouTube va a tomar ese material y tiene que generar, además de todas las versiones que normalmente genera en distintos bitrates, en distintas resoluciones, también tiene que generar en distintos tipos de HDR. Entonces genera como 20 versiones más de las que normalmente generas. Entonces tú subes el material y va a tardar por lo menos, en las pruebas que nosotros hicimos, YouTube tardó casi 6 horas en tener todas las versiones disponibles. Mientras que con HD normal o con 4K normal, a lo mejor se tarda 2 horas en tener todas las versiones. Sí, hay muchas preguntas sobre... A ver. Básicamente la gente preguntando cuál es el sistema de editación como el Sony Vegas, After Effects, Adobe Premiere, si cualquiera de esos maneja HD. La pregunta es ¿con qué software podemos editar HDR? Básicamente con cualquiera. O sea, la edición podemos editar con el programa que nosotros queramos. Puede ser Premiere, puede ser Final, puede ser Avid. Sony Vegas no les sabría decir. Supongo yo que sí. Edius de Green Valley, supongo yo que sí. Porque al final del día son archivos de video. O sea, no hay mucha diferencia. El tema es la inyección de la metadata y la corrección de color y el monitoreo. Nosotros lo que estuvimos haciendo con las pruebas obviamente fue, se supone que debes de tener un monitor profesional, ¿no? En este caso se supone, en teoría el X300, este equipo no estaba aquí, este equipo llegó apenas. Y entonces lo que hicimos fue conectar a una tele HDR con una tarjeta de Blackmagic que se llama Decklink Mini Monitor 4K, que es una tarjeta que cuesta más o menos como $100. Salimos de ahí hacia la tele HDR. Y luego salimos también al Inferno. Entonces de ahí jalábamos la señal y entonces empiezas a hacer tu corrección de color, que obviamente en el caso de Premiere tenemos Lumetri donde podemos hacer gran parte de la corrección de color, pero el soporte de HDR no es completo, todavía está limitadón. Entonces, si quieres tener una corrección de color completa en HDR, sí te tienes que ir a algo como Resolve. Y lo puedes hacer. Las herramientas de Resolve funcionan bien en la versión gratuita. Si quieres todas las herramientas de HDR, sí necesitas la versión completa de Resolve. Y ahí tienes todo el espectro y puedes, de hecho hicimos unas pruebas haciendo el monitoreo y la edición con el Inferno y funcionaba bien.
hicimos las pruebas con la tele, funcionaba bien y obviamente, bueno, vamos a hacer pruebas con esto y seguramente funcionará sin ningún problema. Otra pregunta es si afectan algo los frame rates, los cuales se graban versus si hay que cambiar algo del flujo de trabajo. Ok, la pregunta es si el flujo de trabajo se ve afectado por los frame rates, si la velocidad en cuadros por segundo del material es distinta para trabajar en HDR. Podemos trabajar HDR en 24 cuadros, en 30, en 60. A la gente que le gusta el tema del high frame rate, hay gente que está haciendo experimentos en 120 cuadros por segundo. Que por ejemplo, el tema, toda la discusión de los cuadros por segundo nos podríamos aventar una hora platicando de eso. Sin embargo, los niños, los chavitos que juegan videojuegos, están acostumbrados a frame rates muy altos. Para ellos es normal no ver blur, ver todo como muy hiperreal. Para nosotros, los que ya estamos un poquito más avanzados en edad, se nos hace como raro. Sin embargo, yo creo que tarde o temprano el estándar de frame rates va a subir precisamente porque los niños es lo que quieren, es lo que están acostumbrados a ver, ¿no? Es lo que ven en todos los videojuegos y para ellos es normal. Sin embargo, el espacio de color en el caso de HDR no tiene ninguna relación con los frame rates. Entonces podemos trabajar a 24, 30, 60, lo que nosotros queremos. Ya el entrelazado no existe. Sí, no, ya no. De hecho, ya el video entrelazado, de hecho, ese sí, olvídense, si tienes que entregar en entrelazado a un cliente, vamos a decir que a lo mejor está haciendo un comercial y lo vas a transmitir en la televisora local y tienes que entregar en entrelazado, tú graba en progresivo, edita en progresivo y generas tu exportación en entrelazado. Pero ya ingestar en entrelazado, ya no. O sea, ni por equivocación. No te da el rango y aunque hay muy buenos filtros para convertir de entrelazado a progresivo, si hay movimiento rápido en la imagen de repente se ve como mordisqueado, se ve como mordido. Sí, y aparte que hoy, yo creo que todas las cámaras que tienen a lo mejor 8 años en el mercado, todas graban en progresivo. Tu teléfono graba en progresivo, o sea, todo graba en progresivo. Entonces siempre, ya el entrelazado, adiós. Y te digo, y si tienes que entregar entrelazado por alguna razón, es más fácil sacarlo en post y no ingestar el material. Siempre, una de las reglas, por ejemplo, para todo, que por lo menos nosotros seguimos es siempre capturar en la mejor calidad posible, en el mejor códec posible, con el mayor espacio, o sea, lo mejor que puedas, aunque termines saliendo, por ejemplo, algo que pasa mucho con la gente que estamos trabajando en 4K, a lo mejor no vas a entregar el proyecto final en 4K. Sin embargo, si tú grabas en 4K y lo bajas a HD, la nitidez de tu imagen va a aumentar de manera considerable. Entonces, a lo mejor, ok, no vas a entregar en 4K, porque mucha gente te dice, ¿por qué grabar en 4K si mi cliente no me está pidiendo en 4K? Porque tu nitidez va a aumentar. Otra de las cosas, por ejemplo, a lo mejor tú haces esta toma abierta y a lo mejor en postproducción te das cuenta que aquí hay un elemento que no te gustó, puedes reencuadrar sin pérdida de imagen, sin pérdida de calidad. Entonces, tiene muchas ventajas en ese sentido, creo yo, ¿no? Aunque no entregues estrictamente en 4K. Y el HDR, como lo platicábamos, tú puedes entregar HDR en HD o en 4K o en 6K o en 8K o los Ks que sean, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, nada por acá. Ok, ¿ustedes tienen alguna? Dale. Bueno, la cuestión de la nitidez del 4K que hablabas, Ajá. al final si lo conviertes en HD, ¿cuál es el error? No. No, porque haz de cuenta, si tú tomas, por ejemplo, tú ves una foto, ¿no? Un cuadro en Photoshop. Tú tienes tu imagen, haz de cuenta, en 1920 por 1080. Si tú lo estiras, te va a pixelar. Si tú lo comprimes, vas a meterle más píxeles al mismo píxel. Entonces, la idea de nitidez y de resolución te aumenta de forma considerable. Nada más por el hecho de que toda esta información tú la comprimes en vas a tener muchísimo más resolución. Y aparentemente vas a tener tu material va a ser mucho más nítido si lo bajas de 4K a HD. Y de hecho, quien no tiene una cámara 4K, por ejemplo, puede hacer la prueba. Si bajas de HD de 1920 por 1080 a 1280 por 720, vas a notar que tu 1280 por 720 se va a ver como que con más resolución, por alguna razón, ¿no? Entonces aplica más o menos el mismo principio. Bueno,
Pues muchas gracias a la gente del stream, gracias a la gente que nos acompañó. Todo este material va a estar próximamente on demand en la página, lo vamos a subir obviamente al canal de YouTube. Y que no pudo ver el material, mañana 4:30 tenemos el de iluminación y 6:30 repetimos este. Pues muchas gracias y si tienen alguna pregunta, también les recordamos que vamos a hacer una serie completa sobre temas de HDR, donde ya exploraremos la cámara en particular, los monitores en particular, etcétera, todos los puntos, porque obviamente este es un tema que nos da para muchas semanas. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente de Cine Digital. Gracias. Adiós.